ver si os explico el funcionamiento de este circuito, que es un circuito sensor de luz o circuito sensor de oscuridad. Tenemos dos vídeos, uno que explica los componentes, por si los queréis ver, y otro vídeo que lo que hace es el montaje físico para comprobar cómo funciona. Ahora yo os voy a explicar el funcionamiento. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos un circuito sensor de luz o circuito sensor de oscuridad, que quiere decir que nosotros vamos a tener un componente, en este caso el LED, que se va a encender cuando la luz que haya en el ambiente sea pequeña y se va a apagar cuando la luz que haya en el ambiente sea grande. Es decir, es como las farolas de la calle o cosas parecidas. Vamos con él. Nosotros tenemos este circuito. Entonces, lo único que va a afectarle la luz es al LDR. LDR es una resistencia dependiente de la luz. Con mucha luz, poca resistencia. Con poca luz, mucha resistencia. Entonces, en este primer caso, si la luz es alta, entonces la resistencia del LDR es muy pequeña. Tanto que nosotros vamos a imaginar que la resistencia de la LDR es 0. Si es 0, el dibujo no va a ser el que está, sino el siguiente. Es como si aquí estuviera cortocircuitado. Entonces, ¿qué ocurre? Que al llegar la electricidad a este paso, a este punto, podría elegir tirar hacia la derecha o ir hacia abajo. Como hacia abajo no hay resistencia, toda iría por abajo. Eso significa que el valor de IB, siendo esta la base del transistor, va a ser 0. Si la IB es 0, quiere decir que al transistor no le entra corriente por la base, no le puede entrar por el colector. Entonces la IC también es 0. Si la IC es 0, que es este valor de aquí, quiere decir que el LED está apagado. Entonces el funcionamiento, resumiendo, es que si es de día o hay luz ambiente, ese LED está apagado. ¿De acuerdo? Vamos a ver el segundo caso posible. El segundo caso posible, volvemos al circuito del inicio, es que la luz es baja, entonces la resistencia del LDR es muy alta. Nosotros suponemos que esa resistencia, en vez de muy alta, es infinita. Entonces el dibujo no es como corresponde aquí, sino es el siguiente. Quiere decir que esto está cortado. Al pasar a la electricidad aquí sí que existe la IB. La intensidad que pasa por la base sí que existe. ¿Y cuánto vale? Pues si cerráramos esta malla, donde tenemos la pila, la resistencia de 100K y el transistor, la BE y demás, aplicando la ley de Ohm sería que la intensidad que pasa es el voltaje partido de la resistencia, 4,5 voltios, dividido entre 100.000 ohmios. Eso quiere decir que nos sale 0,045 miliamperios, que es muy poquito. Ahora, es una pequeña corriente que entra en la base del transistor. El transistor tendrá una ganancia y será como mínimo pues de 100 o de 200. Si la ganancia del transistor es de 100, eso significa que la intensidad que va a pasar por el colector va a ser 100 veces mayor que la que pase por la base. Quiere decir que entonces la intensidad del colector es 4,5 miliamperios. Hemos multiplicado esto por 100. Y 4,5 miliamperios sí es una corriente suficiente para poder encender este LED. Entonces el LED está encendido. Luego hemos conseguido que si es de día el LED está apagado y si es de noche el LED está encendido, que es lo que buscábamos. Entonces, con un circuito tan sencillo como este se pueden regular, por ejemplo, luces de encendido automático. Podríamos poner otras cosas. De hecho, si quisiéramos encender una luz que necesite más tensión, por ejemplo, que necesitara 220 voltios, nosotros usaríamos un relé para activar un circuito secundario. Lo podemos hacer en un futuro. ¿De acuerdo? Y otra cosa, con este circuito como base, nosotros hemos construido otras cosas, como por ejemplo un robot más complicado, un robot que sigue una línea negra, un robot que sigue una luz, un robot que no se cae de la mesa. Entonces, si tenemos esto claro, os explico la segunda parte, cómo se haría el robot dentro de muy poquito. ¿Vale? Entonces, espero que os haya gustado y la pregunta es la de siempre. ¿Os animáis a hacerlo en casa? Pues mucho ánimo. Hasta luego, amigos.